Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un video acerca de un tema relevante. Sin embargo, muchas de las veces desconocemos algunas de las propiedades que tienen los péptidos en el organismo. Vamos a ver el tema de péptidos, propiedades biológicas, funcionales y nutricionales. Primero, para poder iniciar el tema, es necesario descifrar en qué momento de las biomoléculas de nuestro organismo encontramos a los péptidos. Pues estas moléculas, los péptidos, son unidades de menor tamaño que una proteína, pero tienen su misma composición en cuanto a unidades de menor magnitud o unidades monoméricas, que son los aminoácidos. Entonces, estos péptidos se encuentran intermedios entre las moléculas de gran peso molecular, las proteínas y los aminoácidos. Entonces, como los péptidos son el resultado de la unión de varios aminoácidos, pues van a estar constituidos estructuralmente por dos grupos funcionales importantes en química orgánica, que es el grupo amino y el grupo carboxilo. El grupo amino está presente en una gran cantidad de moléculas biológicas y presentan diferentes propiedades bioactivas. El grupo carboxilo también permite obtener diferentes moléculas a partir de las reacciones que experimenta el grupo carbonilo, sin embargo es altamente reactivo. Por lo tanto, el hecho de que este tipo de moléculas contengan estos dos grupos funcionales, pues permite que la composición de esta pues manifieste ciertas propiedades bioactivas. Aterricemos con la definición de péptido. Estas moléculas van a ser polímeros de aminoácido. Sin embargo, el tamaño de estos polímeros no va a ser superior a lo que es el tamaño de una proteína. Si el resultado de la unión de varias moléculas de aminoácido forman un polímero y el polímero representa un péptido, pues vamos a encontrar la unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces peptídicos que surgen entre el grupo amino y el carbono del carbonilo del grupo carboxilo. Entonces, a los enlaces de origen peptídico pues se le van a llamar también enlaces tipo amida. Los polímeros en la naturaleza pues pueden ser péptidos o moléculas más grandes, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las que son menos de 20 aminoácidos. Vamos a hablar un poco del enlace peptídico. Existen diferentes enlaces que de manera natural surgen a partir de la interacción de diferentes grupos orgánicos de las moléculas constituidas de carbono. Sin embargo, el enlace peptídico es uno de los principales enlaces que originan la mayor parte de las moléculas bioactivas con función en el organismo. Y ya hablamos de su composición en cuanto a la reacción del grupo carboxilo y el grupo amino. El resultado de la interacción de estos grupos permite que el grupo hidroxilo y carboxilo interactúe con el grupo amino de la molécula del aminoácido, de tal manera que se libere en la reacción de ambos una molécula de agua. En cuanto a la clasificación de los péptidos que podemos encontrar tanto en plantas como animales o en nuestro organismo, o el derivado de la hidrólisis de algunos componentes de los alimentos, pues vamos a encontrar moléculas conocidas como oligopéptidos, que van a estar constituidas de 2 a 10 aminoácidos, y estos aminoácidos se unen por enlaces peptídicos. Vamos a encontrar polipéptidos, que van a estar constituidos por 10 o a 100 aminoácidos, y podemos encontrar moléculas más grandes que ya no se consideran péptidos. Los autores las han llamado proteínas debido a su funcionalidad y tamaño molecular, constituido por más de 100 aminoácidos. Dependiendo el autor, también se puede decir que alguna proteína va a tener menos de 100 aminoácidos, pero para nuestros fines de estudio vamos a clasificar a las proteínas como aquellas moléculas constituidas por más de 100 aminoácidos. Fácilmente se pueden dibujar las estructuras peptídicas de algunos componentes que tienen origen peptídico. La forma más tradicional de dibujarlas es en la estructura zigzag,
de manera que se representa el esqueleto de carbonos y el grupo funcional. Lo primero que se necesita hacer es dibujar, para dibujar el péptido, es poner la unión de los carbonos en forma de zigzag y añadir los principales átomos que constituyen la cadena. Me refiero a, por ejemplo, el átomo de nitrógeno alfa, el átomo de carbono alfa, el átomo de carbono de carbonilo, que son los principales componentes de este tipo de moléculas. Cuando se van incorporando las unidades monoméricas o los aminoácidos, se va a ir formando un enlace peptídico. Y este surge de la interacción de estos grupos funcionales. Por lo tanto, estructuralmente vamos a colocar la cadena principal constituida de carbonos y del grupo amino y carbono-carbonilo, y finalmente agregamos el oxígeno perteneciente al carbonilo y agregamos los grupos o lo que son las cadenas R o los radicales alquilo que están formando parte de la estructura del péptido. Bien, aunque los péptidos son moléculas menos complejas que las proteínas, esto no significa que no posean actividades importantes como estas proteínas, sino más bien tienen actividades muy específicas y que se consideran significativas cuando se consumen en el organismo. Por ejemplo, de manera natural, algunos péptidos actúan como agentes vasoactivos, algunos péptidos que no son hormonas, que solamente son hidrolizados de las proteínas, tienen actividad hormonal o actúan como neurotransmisores, como antibióticos y antioxidantes. Hay que recordar también que una de estas propiedades bioactivas es resultado de la presencia del grupo amino en la estructura del péptido. ¿Cómo se van a producir estas moléculas de carácter biológico importante? La obtención de los péptidos a nivel laboratorio se realiza mediante una reacción conocida o muy conocida en química orgánica que se conoce como hidrólisis. Esta hidrólisis química o hidrólisis enzimática consiste en romper las proteínas que son las responsables o precursoras de los péptidos que deseamos obtener. Generalmente la hidrólisis química de la proteína se realiza a través de proteínas obtenidas por hongos o bacterias que tienen un sistema de síntesis peptídico no ribosomal. Entonces vamos a obtener varios productos hidrolizados de proteína que van a tener propiedades bioactivas y que son altamente valoradas en la industria y que provienen principalmente de hongos y bacterias. Cuando los aminoácidos que forman el péptido, que se deriva de un mecanismo o el metabolismo de hongo de la bacteria mediante una síntesis peptídica no ribosomal, los aminoácidos activados poseen unas actividades biológicas potentes o diferentes a las que se sintetizan de manera natural, o sea, son más valoradas. Como vemos, la mayoría de los péptidos más consumidos utilizados en la industria son, por ejemplo, hidrólisis de proteínas como la caseína o proteínas séricas. La hidrólisis de estas proteínas permite la obtención de péptidos bioactivos. Y vamos a ver algunos ejemplos de péptidos, principalmente los péptidos que se encuentran en nuestro organismo y después algunos péptidos que se pueden encontrar en los alimentos. Por ejemplo, en base a la importancia biológica de nuestro organismo existen péptidos que no son proteínas, pero que actúan de diferentes maneras bioactivas. Tenemos el caso del glutatión, la oxitocina, la vasopresina, la metionina encefalina, el factor natriurético auricular, la sustancia P, las hormonas estimulantes de los alfa-melanocitos, etcétera, el neuropéptido Y. Bueno, estas son moléculas que participan en diferentes reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el organismo y que tienen diferente funcionalidad con la finalidad de mantener el equilibrio de las reacciones encargadas del metabolismo de nuestro organismo. Sin embargo, también se han estudiado en base a la molécula peptídica aislada, como por ejemplo el tamaño, en dónde se produce, cuál es la función del péptido en el organismo. Vamos a hablar acerca de ese tipo de péptidos que hemos mencionado de importancia biológica.
Por ejemplo, tenemos el caso de la oxitocina. La oxitocina está constituida por 9 unidades monoméricas de tipo aminoácido y son producidas a nivel del hipotálamo. ¿En dónde podemos encontrar la funcionalidad de la oxitocina? En el útero, en la glándula mamaria, que tiene como actividad funcional la contracción del músculo líquido uterino y la inyección de leche. Entonces, esta hormona, que es un péptido bioactivo, tiene su función a nivel del útero, glándula mamaria, con este objetivo. En el caso de la vasopresina, que también tiene un mismo peso molecular de 9 aminoácidos en cuanto a la composición peptídica, se produce también en el hipotálamo, pero tiene órganos blancos que son donde se lleva a cabo su actividad funcional, que son el riñón y los vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función de la vasopresina? Tener una función antidiurética y vasopresora. Tenemos el caso de la hormona del crecimiento GH, que está constituida por 191 aminoácidos y que te puede considerar como una proteína más que un péptido, donde se produce en la hipófisis. Donde queremos un órgano blanco, pues es generalizado porque es la hormona del crecimiento. Bueno, tenemos algunas proteínas que tienen su función a partir de la mayor cantidad de unidades monoméricas unidas por enlaces peptídicos entre sí, pero vamos a hablar de las que son menos de 50 aminoácidos. Por ejemplo, la insulina y el glucagón. El caso de la insulina es una hormona, pero de tipo peptídico, que se produce en el páncreas y que tiene una función blanco de regular la cantidad de glucosa en sangre a nivel de tejidos insulinodependientes como el hígado, músculo y adipocito. Este péptido, muy importante en nuestro organismo y es producido de manera industrial con el objetivo de poder satisfacer la necesidad de las personas que sufren enfermedades como la diabetes. Entonces veamos la importancia de un péptido que tiene 51 unidades monoméricas de aminoácidos. Otra de las moléculas peptídicas de 29 unidades monoméricas tipo aminoácido es el glucagón, que se produce en el páncreas y que tiene una acción generalizada en el organismo como regulador hormonal. Entonces, recientemente se ha tenido un gran interés en encontrar moléculas peptídicas o péptidos bioactivos que tengan cadenas cortas de aminoácidos y por ende bajos pesos moleculares. Esto para obtenerse a partir de hidrolizados de proteína que pueden ser aplicables en la industria de alimentos, que pueden influenciar funciones biológicas, que pueden influenciar funciones corporales y por ende diferentes efectos en la salud. Generalmente los péptidos que se han estudiado con estas características de investigación han sido péptidos que están constituidos por 3 aminoácidos y hasta 20 aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos, no de tipo proteína, sino péptidos bioactivos. Cuando se consumen algunas proteínas durante la digestión, estos péptidos bioactivos son liberados a nivel intestinal y se cumplen diferentes funciones biológicas de las moléculas. ¿En dónde encontramos estos péptidos bioactivos o cómo lo podemos encontrar? A partir de la digestión, cuando consumimos proteínas de origen vegetal, estamos hidrolizando a nivel intestinal las proteínas y estamos absorbiendo los péptidos bioactivos provenientes de estos alimentos. Entonces, la vía de digestión de estos péptidos es a través de la alimentación. Cuando nosotros tenemos una dieta rica en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal, ricos en proteínas saludables, podemos absorber los péptidos bioactivos que se encuentran en ese tipo de alimentos. Por ejemplo, en el caso de la leche, en el caso del huevo, en el caso de la carne, como son la carne del pescado, de la sardina, del atún, o productos que se producen de manera natural como la jalea, o proteínas del trigo, proteínas del maíz, del arroz, de la cebada, del girasol, de la soya. Cuando estas proteínas se hidrolizan a nivel intestinal, dependiendo el tipo de péptido que se libera, es la funcionalidad que podemos obtener del alimento. ¿Y de qué va a depender esa funcionalidad?
pues va a depender de la biodisponibilidad del péptido a nivel intestinal. Entonces, el efecto biológico de los péptidos bioactivos depende de la biodisponibilidad, la cual está determinada por la resistencia a la degradación a nivel gastrointestinal. Cuando nosotros consumimos alimento, consumimos las proteínas, sufren una acción de catálisis mediante una hidrólisis a nivel gastrointestinal. Las enzimas responsables de que se lleve a cabo dicha hidrólisis son las proteasas, y a nivel del epitelio, cuando son liberados estas unidades más pequeñas de las proteínas o los hidrolizados proteicos, el epitelio intestinal tiene la función de llevar a cabo la absorción, y a través de los tejidos periféricos se lleva a cabo la circulación de los péptidos en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿de qué depende la funcionalidad del péptido bioactivo? Pues a su resistencia cuando se lleva a cabo el proceso de la digestión. Una vez que se mantiene estructuralmente el péptido en nuestro organismo a nivel del epitelio, comenzará a viajar a través de nuestros torrentes sanguíneos y empezará a demostrar sus diferentes propiedades biológicas. Hay casos que se han estudiado, por ejemplo, que se conocen como las rutas donde se dirigen algunos péptidos. Por ejemplo, el caso de los dipéptidos y los tripéptidos, que son transportados a través de la mucosa intestinal, y que se tiene evidencia que algunos de los péptidos de mayor peso molecular aún pueden ser absorbidos a nivel del intestino delgado. También se han descrito algunas funciones que dependen de la longitud de la cadena o del tamaño de la cadena que constituye el péptido, entre más larga y viceversa. Hay algunos péptidos que tienen actividades antihipertensivas, pero que no son absorbidos a nivel de tracto intestinal y cuya función solamente se va a observar en un órgano blanco y no a nivel de torrente sanguíneo, pero esto depende de la estructura de los péptidos. De manera general, los péptidos pueden presentar diferentes actividades bioactivas importantes. Por ejemplo, hay algunos péptidos bioactivos que actúan como sustancias quilantes, hay unos que actúan como antihipertensivos, antioxidantes, antitromboicos, antimicrobianos, inmunomoduladores, anticoagulantes y como coloides. Pero todo depende de la biodisponibilidad a nivel intestinal y su estabilidad en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, una de las moléculas más estudiadas es el colágeno. Cuando nosotros consumimos colágeno a nivel intestinal y ocurre la hidrólisis de esta proteína, los péptidos de colágeno pueden llegar a demostrar actividades antioxidantes, antihipertensivas, neuroprotectoras e inclusive hasta cancerígenas. Actúan como antioxidante cuando es capaz de donar protones y reducir y llevar a cabo un efecto quelante sobre algunas especies reactivas de oxígeno. Hay algunas propiedades anticancerígenas importantes, como su capacidad de evitar la proliferación de células cancerígenas o bien tener un efecto citotóxico sobre la célula cancerígena. También es capaz de reducir el estrés oxidativo por diferentes cofactores o bien algunas moléculas que en compañía del péptido favorece a reducir dicho estrés oxidativo. Algunos péptidos provenientes del colágeno se han estudiado en base a sus propiedades antimicrobianas, esto a nivel de laboratorio. ¿De cuáles péptidos se han estudiado? Por ejemplo, de colágeno y la gelatina, pero de productos que vienen directamente del mar. Este tipo de productos que vienen de las algas que se encuentran en el mar o algunas lagunas han demostrado, una vez que se hidrolizan las proteínas que sintetizan o que se conforman estas algas, tener esas propiedades biológicas importantes. Por lo tanto, podemos aterrizar nuestras ideas en que las actividades bioactivas de los péptidos se relacionan con su composición y con la secuencia de aminoácidos que componen la cadena de 3 hasta 20 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. También depende de sus características físico-químicas, su efecto hidrofóbico,
su carga molecular, las cadenas o ramificaciones laterales que tengan estos péptidos que están componiendo la estructura del péptido. También otro de los péptidos altamente estudiados a nivel de alimentos son los hidrolizados de la proteína de la leche. Las caseínas. Estas caseínas podemos tener alfa-caseína 1, alfa-caseína 2, beta-caseína, y tienen diferentes funciones que se han estudiado cuando son consumidas. Por ejemplo, la caseína alfa-S1 se ha estudiado una función antihipertensión, antibacterial, inmunomoduladora. ¿De dónde se obtiene la caseína? De la hidrólisis de proteínas del suero, y cuando se suministran en pacientes se han encontrado funciones antihipertensivas. Entonces, por ejemplo, de los hidrolizados proteicos de la leche de vaca tenemos actividades importantes de algunas caseínas y algunas proteínas del suero. Por ejemplo, en las caseínas tenemos actividades antihipertensión, antibacterial, inmunomoduladoras, antioxidantes. El caso de las proteínas del suero, como la beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, lactoferrina, los hidrolizados proteicos de estas proteínas y sus péptidos reactivos han evidenciado actividades antihipertensivas, inmunomoduladoras, antivirales, antitumorales, estudiadas en no tan escasos años, sino recientemente, por lo que se tienen evidencia de la funcionalidad de estos péptidos provenientes de algunas proteínas. Bien, entonces en el siguiente esquema podemos visualizar el proceso de acción de algunos péptidos bioactivos derivados de la leche bovina, desde la etapa de ingestión y la liberación de los péptidos en el tracto gastrointestinal, su absorción en el intestino y el efecto bioactivo que tienen diferentes sistemas de nuestro organismo. Por ejemplo, a nivel intestinal, a nivel sistema inmune, actúa como antimicrobiano e inmunomodulador. A nivel cardiovascular, actúa como antihipertensivo, antioxidante y antitrombótico. A nivel sistema nervioso central, actúa como opioide. A nivel gastrointestinal, actúa en la unión de algunos minerales que favorecen la salud y el proceso de la nutrición. Debido a la hidrólisis enzimática, hidrólisis química que lleva a cabo la obtención de los péptidos, hay algunos péptidos que tienen más de 3 aminoácidos que son hidrolizados por otras enzimas, y a partir de esas enzimas de tipo proteolíticas y peptidasas se obtienen péptidos más pequeños que pueden ser absorbidos de manera extracelular. Tanto los dipéptidos como los tripéptidos pueden ser absorbidos a nivel del intestino delgado, en las mucosas intestinales, y posteriormente, una vez que son absorbidos en esas regiones, son catalizados por enzimas dipeptidasas y tripeptidasas para obtener unidades más pequeñas que también llegan a tener funcionalidad. En base a esta información, en el área de alimentos se han diseñado gran cantidad de productos que contienen los péptidos bioactivos hidrolizados de diferentes proteínas. Se han utilizado para desarrollar alimentos convencionales, para desarrollar principalmente suplementos dietéticos, alimentos funcionales, actuar como medicamentos. Y esto no significa que al momento de consumir algún producto que contiene péptidos bioactivos se está reemplazando la funcionalidad que tiene el ingerir un alimento determinado, sino más bien reforzar y complementar los nutrientes que provienen de nuestro alimento, y obviamente pues las actividades bioactivas. Por ejemplo, si hablamos de los componentes alimenticios que favorecen la salud del consumidor y hablamos de las proteínas, los péptidos bioactivos actúan a este nivel, porque una vez que se tienen proteínas que con funcionalidad se hidrolizan y se obtienen péptidos bioactivos que han desarrollado actividades antimicrobianas, antivirales, antifúngicas, antioxidantes, antihipertensivas. En el caso de los hidratos de carbono, las unidades que menor tamaño, unidades nanoméricas que han demostrado tener un efecto favorable en el consumidor o en la salud del consumidor ha sido, por ejemplo, la lactosa, que en algunos consumidores favorece a la absorción intestinal de calcio. En el caso de los lípidos, algunos
unidades monoméricas que forman los lípidos, que son los ácidos saturados de cadena corta o mediana, también han beneficiado al sistema cardiovascular y al sistema inmunológico. Algunas vitaminas, como la vitamina A, D, riboflavina, ácido fólico y vitamina B12, han sido también necesarias para la transformación de la energía de los agregados de los alimentos. Entonces los péptidos no van a realizar todas las funciones que favorecen a la salud, más bien van a beneficiar aportando una actividad funcional particular que va a favorecer a la salud, más no van a reemplazar la actividad biológica que tienen las proteínas. Por ejemplo, estos hidrolizados y péptidos bioactivos ya aislados con actividad antioxidante tienen un efecto barredor a radicales libres, con actividad antihipertensiva, inhibición de las enzimas convertidoras de angiotensina 1, actividad antidiabética, inhibición de la dipeptidasa, inhibición de la alfa-glucosidasa, hidrolizado de proteico con actividad antiinflamatoria, inhibición de las citoquinas proinflamatorias. O sea, este tipo de función se ha estudiado en diferentes hidrolizados. Hay un caso de la proteína cisteína que constituye a la síntesis de glucagón y que ha favorecido la proliferación y actividad de células del sistema inmune, que permite un alto rendimiento del sistema inmune. Por ejemplo, también lo que sucede particularmente con células del linfocito B y células T, que aumentan el sistema inmunológico. Por eso es que algunos bioactivos tienen, compuestos bioactivos que son los péptidos, tienen efecto inmunomodulador. El caso de la lactoferrina también tiene una actividad antimicrobiana y una acción inmunomoduladora, esto a nivel del estómago. Como se han estudiado en las propiedades biológicas de estos péptidos que se obtienen a través de la hidrólisis de algunas proteínas de la leche, algunas proteínas de algunas semillas o granos, se han desarrollado algunos avances tecnológicos en ingeniería genética para producir a gran escala estos péptidos, como la lactoferrina, lactoferricina y lactoferrapina. Estas moléculas se han estudiado por efectos antimicrobianos y antimoduladores cuando son consumidas en el organismo. ¿En dónde encontramos algunos péptidos añadidos? Bueno, tenemos el caso de las gelatinas, algunas gelatinas que se producen a través de algunos mariscos o algunos pescados, como la tilapia. Vemos cómo se han estudiado las secuencias de aminoácidos que conforman el péptido, el tratamiento que se le da para obtener hidrolizados de péptidos provenientes de los diferentes tipos de sustratos y la actividad que se ha estudiado sobre el péptido obtenido. Por ejemplo, el caso de la gelatina de abadejo de Alaska, que tiene una secuencia de 29 aminoácidos y que se ha tratado por hidrólisis enzimática con alcalasas, citronasas y ecolegenasas para poder obtener péptidos con actividad peroxidación lipídica o la inhibición de la peroxidación. Tenemos, por ejemplo, gelatinas que se preparan a partir de la tilapia, que contienen una secuencia de aminoácidos específica que se tratan o se realiza una catálisis enzimática con alcalasas, pronasas, tripsinasas y persinasas, en donde el producto de los hidrolizados proteicos o los péptidos bioactivos han tenido actividades de captación de radicales libres. Han desarrollado también gelatinas de piel de bacalao que contienen péptidos y aminoácidos que se tratan con enzimas como la papaína y que tienen efectos de antioxidantes cuando se consumen y se añaden al alimento. Vemos la importancia de la hidrólisis química y la hidrólisis enzimática de moléculas de gran importancia en un organismo como son las proteínas para obtener moléculas menos complejas pero altamente funcionales conocidas como péptidos. No todos los péptidos son bioactivos, pero la mayoría proveniente de los alimentos van a ejercer una actividad funcional cuando se observan a nivel intestinal. Espero que haya sido pues una información extra que
te sirva para tus futuras clases. Hasta luego.